Mensaje de Navidad 1985-1986, Venerable M. Ravolú. Prólogo. En el presente mensaje de Navidad 1985-86, el venerable Maestro Ravolú entrega a la humanidad, en forma práctica y sencilla, las orientaciones que urgentemente están necesitando en estos momentos de crisis mundial con el fin de que muchas lagunas que sobre esoterismo aún persisten en el estudiantado sean aclaradas. El contenido de esta obra ha sido compendiado de algunas entrevistas y de las diferentes inquietudes planteadas por el pueblo gnóstico en general, en donde el maestro, con esa paciencia y sencillez que caracteriza a los hombres auténticos, ha vertido su sabiduría como buen discípulo del venerable maestro Samael Aun Weor. Con el objeto de guardar la más absoluta fidelidad en las enseñanzas aquí entregadas, se recurrió a la continua supervisión del venerable maestro Ravolú para que ampliara sus valiosas explicaciones, como en efecto sucedió en algunas ocasiones. Nos corresponde ahora vivir la temática de este valioso libro así como su autor ha vivenciado las enseñanzas que un día le diera su gurú, abrir paréntesis, venerable maestro Samael Aun Weor. Pero es necesario que no perdamos un segundo más de nuestra existencia, pues solo mediante un denodado trabajo sobre si podemos provocar octavas superiores que propicien el esclarecimiento del camino que nos corresponde individualmente correr. Mensaje de Navidad 1. Hablo en nombre de la verdad, digo que para acaecer es necesario que nosotros comprendamos la hora que estamos viviendo, una hora terrible, desoladora. De aquí en adelante, no debemos esperar muchas fiestas ni pompas ni glorias mundanas. De aquí en adelante solo nos cabe en realidad prepararnos intensivamente. Poco después de la sumersión atlante, surgió la vida. De la misma forma, surgirá la vida después de la gran catástrofe que se avecina. Antes de que hubiese la catástrofe de la Atlántida, hubo un pueblo selecto, un pueblo que formara el entonces el Manu Vaivasvata. Cuando la gran catástrofe acabó con aquella tierra maravillosa que se llamó la Atlántida famosa, el Manu Vaivasvata ya había salido con su pueblo, deambulaba en caravanas con su gente rumbo a la meseta central del Asia. El Manu Vaivasvata hizo en la Atlántida lo que aquí dentro está haciendo en este momento por ustedes, los hombres y mujeres de esta raza aria. Nos toca ahora, como el Manu Vaivasvata en su época, organizar un ejército de salvación mundial formado con mujeres y hombres de buena voluntad, un ejército que ha de servir como núcleo para la futura sexta raza raíz. Ustedes son ellos, ejército de salvación mundial. Aquí han llegado y están conmigo, y yo estoy con ustedes. De entre el humo y las llamas habrán de sacarles a cada uno, para llevarlos en nuevo éxodo bíblico hacia la tierra prometida, hacia una isla situada en el océano Pacífico dentro de determinado meridiano, longitud y latitud. Pueden estar ustedes absolutamente seguros de que en su día y en su hora y en vísperas de la gran tragedia, iniciaremos el tremendo éxodo hacia esa tierra maravillosa. Ustedes, hermanos, han demostrado con hechos concretos su amor por la gran causa, han venido de distintos lugares de América hacia este gran evento. Aquí estamos todos reunidos y nos encontramos todos asociados por la gran fuerza maravillosa del amor. Hermanos, ahora más nunca debemos comprender el cuerpo de doctrina. Se hace necesario trabajar en forma intensiva con los tres factores de la revolución de la conciencia. Es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos, que nos convierten en enemigos todos de todos. Es necesario regresar a la inocencia perdida desde los tiempos antiguos. Es urgente e inaplazable crear los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirnos en hombres auténticos,
en hombres reales, en hombres verdaderos. Abrir paréntesis, partes del discurso de apertura del venerable M. Samael en el Congreso de Guadalajara, México, octubre 1976. Introducción. Queriendo colaborar más ampliamente con la humanidad, se ha editado este libro con el fin de que a los estudiantes se les facilite, comprendan y profundicen más dentro del conocimiento esotérico que es el que buscamos en estos momentos como único medio de salvación. En estos momentos críticos por los que está pasando la humanidad, es urgente que todos los grupos esoteristas, que en vez de estar perdiendo el tiempo en discursos vagos al aire, miremos el trabajo que tenemos que realizar dentro de cada uno de nosotros para aprovecharlo hasta el máximo, si es que verdaderamente queremos la liberación. Mensaje de Navidad 1. La ley de las octavas. Tal como son los días y las noches en el universo, en el macrocosmos, nosotros también pasamos por esos días, noches cósmicas individuales. Todo estudiante, como no tiene un punto céntrico de conciencia permanente, queda regido por las noches y días dentro de sí. Cuando termina una octava, hay que dar un choque adicional para provocar la entrada de octavas superiores y poder seguir un ritmo ascendente, pero cuando no sucede así, entra una noche. Entonces viene la decadencia y no sabe si va hacia adelante o hacia atrás, se queda estancado. Todo lo que tenga vida, todo el universo, se sostiene por las octavas ascendentes. También nosotros, como somos microcosmos, necesitamos mantener esas octavas en ascenso, y para poderlas realizar, debemos realizar cualquiera de las prácticas que da el venerable M. Samael: desdoblamiento astral, concentración, meditación, eliminación de los defectos, para mantener ascendentes esas octavas dentro de nosotros mismos. Por eso es importante la práctica para no entrar en esas noches y estar siempre regidos por las octavas superiores, para que brille el sol y entre en una etapa ascendente. Todo discípulo pasa por días y noches cósmicas: días cuando hay lucidez, ánimo, vibración; noches cuando hay decaimiento, dudas, pereza, en fin, una serie de acontecimientos que suceden dentro de uno. Eso no quiere decir que uno sea un cascarón o un caso perdido, son cosas que tiene que pasar en la vida del estudiante. De modo que en esos momentos es cuando se deben agudizar más las prácticas para levantar las octavas y provocar un nuevo amanecer, un cambio dentro de sí mismos, y poder vibrar a tono con la conciencia o esencia. Deben hacer las prácticas, pedir a la Madre Divina y al Padre Interno para que les ayuden, y verán que los resultados son favorables. Deben sentirse soldados del Cristo, sentir que esas fuerzas críticas están en acción dentro de uno mismo. Cuando entra uno en una noche, no se sabe ni para dónde se va uno ni de dónde viene. Esta es una cuestión psíquica que ha bajado la vibración de las octavas que rigen a cada uno de nosotros. Para provocar un nuevo amanecer, algo superior, deben empezar a practicar, como, le repito, la concentración, la meditación, desdoblamiento astral y mucha oración al Padre y a la Madre. Verán que salen de esa noche y tendrán experiencia que les da ánimo para seguir adelante. No hay que desmayar un instante, hay que practicar mucho y autoobservarse. Así entrarán en una etapa favorable. Cuando uno entra en la enseñanza, están en vibración las octavas ascendentes. Eso se llama un día, pero ese día viene acompañado de la noche.
Si no se siguen las prácticas, entonces viene la oscuridad que se llama esotéricamente noche, pero de un momento a otro hizo una práctica, trajo un recuerdo o algo que le hizo revivir la enseñanza. Eso se llama un nuevo amanecer dentro de sí. Es cuando recuerda uno que debe hacer las prácticas y se pone las pilas a trabajar. Eso es lo que sucede altos y bajos en la vida de uno mismo. Las pausas viene por falta de práctica de uno mismo, porque entran a descender ciertas notas, de modo que la persona que está practicando los tres factores no debe tener pausas, sino que cada día es más ascendente, las notas más agudas. Entonces las pausas termina. Pregunta, venerable maestro. Rabolu, ¿qué tiempo dura una noche individual y qué consecuencias trae para el que la prolonga? Respuesta, acordémonos que en la parte esotérica el tiempo no existe, el tiempo lo pone uno por actividad o inactividad. Una noche puede durarle toda la vida al discípulo, lo mismo que un amanecer o un día puede durar horas, o puede prolongarse por el tiempo que quiera según la actividad de la persona. Estoy hablando de tiempo tridimensional, pero esotéricamente el tiempo no existe. Todas las personas que se retiran de la enseñanza se retiran en una noche. Nadie que está pasando por un día se retira de la enseñanza, es lo contrario, hay lucidez, hay actividad, hay ánimo. La noche trae sueño, pereza, dudas, por eso el discípulo se retira y puede tragárselo el abismo de inmediato. Pregunta, cuando se crean los cuerpos físicos solar, etérico solar, la energía sexual se procesa en octavas de tipo superior, lo anterior, porque el venerable maestro Samael solo habla de una segunda octava superior del cuerpo astral solar en adelante. Respuesta, con cada cuerpo se gestan las octavas, de lo contrario no podrían ascender el fuego. Eso de que el venerable maestro Samael no haya enumerado, sino del cuerpo astral en adelante, no quiere decir que los cuerpos físico y vital no tengan que hacer lo mismo, o sea que se debe templar es la espada. Pregunta, si todo discípulo pasa por estos días y esta en noches en sus comienzos, ¿usted también pasó por estos altos y bajos? Respuesta, no se asombren con esta afirmación, pues estoy hablando con conocimiento de causa. En los comienzos me sucedía continuamente esto y sentía en carne viva la decadencia hasta la falta de fe, de todo cuando entraba en una noche de estas, y lo que me servía en esos momentos para salir del paso era una obra del venerable maestro Samael. Momentáneamente sentía uno los cambios que daba, porque provocaba un nuevo amanecer y ya seguía con ánimo otra temporada. Mas es claro que como no había prácticas, sino muy subjetivas, volvía otra noche a entrar y tenía que volver a apelar a una obra del venerable maestro Samael para ponerme en acción otra vez. Ahora, así como en el ser humano, rigen las octavas ascendentes o descendentes, también en toda organización. Para hablar más concreto, más claro, me refiero al movimiento gnóstico. Recordemos cuando fue formado el Consejo Supremo Gnóstico Ejecutivo Internacional. En aquella época era necesario urgente que al movimiento gnóstico se le diera una nueva organización revolucionaria para que entrara en nuevo amanecer, un día cósmico para la institución, y surgiera con más fuerza. En aquel tiempo no tuvieron apoyo de mis compañeros, ellos se rebelaron contra las reformas que quería hacer y el movimiento sufrió la decadencia. Lo cogió la ley de entropía, y todos ustedes son testigos de la ridiculez a que llega el movimiento por falta de reformas. Cuando en una reunión del Summum Supremum Sanctuarium dije que el movimiento estaba en decadencia, se me vino todo el mundo encima, hablaron peste contra mi persona.
Más adelante, el mismo venerable maestro Samael lo confirmó, que al movimiento gnóstico lo había cogido la ley de entropía estaba en decadencia. Si nosotros en estos momentos siguiéramos esos mismos métodos ya anticuados para la época, no podríamos hacer surgir el movimiento gnóstico jamás, porque cada vez las octavas irán decayendo más y más en descenso. Esta reforma, aunque se dio un poco tarde, era necesario hacerla para que el movimiento entrara en octavas ascendentes y pudiera desenvolverse libremente por todas partes. Dentro de poco tiempo habrá que hacer otras reformas porque éstas ya no servirán y es la misma vida la que nos va demostrando que hay que provocar la entrega de nuevas octavas superiores para que la obra no decaiga. Pregunta, ahora venerable maestro, ¿qué nos puede decir de las octavas en el ámbito de macrocosmos? Abrir interrogación. Respuesta, así como nosotros el movimiento, necesitamos acción reformas el cosmos todo está regido, los planetas el cosmos todo está regido por esta ley de las octavas. A los planetas los sostiene los grandes coros de ángeles, arcángeles que trabajan en cadenas permanentes sosteniendo la vida. Con sus cánticos, sus mantras hacen vibrar la vida y esto no es más que las octavas en vibración para que puedan existir los planetas. Evolución e involución. ¿Podría explicar algo sobre el bien y el mal? Prácticamente las dos fuerzas se desenvuelven en todo. Blanco-negro, positivo-negativo, etc. Yo hice una investigación muy a fondo, por cierto. Me preguntaba por qué las jerarquías no acababan con el mal. La verdad es que no hay ningún mal. Son dos fuerzas en acción, para que haya evolución e involución. Las dos fuerzas salen del mismo absoluto. El libre albedrío forma las dos fuerzas al vomitar el absoluto, la creación, todas monadas. Hay monadas a las que les interesa la maestría y lucha, son todos aquellos buscadores en las religiones, sectas, creencias, etc. Hay monadas a las que no les interesa la maestría para nada. Nosotros calificamos aquí en el ambiente físico de diablo y ángel, o negativo y positivo, y resulta que, si no hubiera esas dos fuerzas, si no hubiera diablos, por ejemplo, ¿cómo podríamos probar que somos ángeles? Esas dos fuerzas son necesarias para entrar uno al mismo absoluto. Demonios, sí hay, pero son todas aquellas monadas a las que no les interesa llegar a la maestría, aquellas personas que no les interesa lo espiritual. Son materialistas, asesinos, ladrones, etc. Nosotros les llamamos demonios, magos negros, etc. Sin embargo, si llegamos a una conclusión exacta, cuando terminan los 3000 ciclos, allá van las monadas que no progresaron nada, regresan al absoluto como salieron, pero, entonces, abrir interrogación ¿qué se hizo el demonio allí? Allí se acabó la fuerza negativa. La única diferencia es que las monadas a las que no les interesó la maestría, la liberación, llegan allá sin conciencia, como salieron, al contrario de las monadas liberadas, con conciencia absoluta. Comparativamente, es como una hormiga cuando nos mira a nosotros, exactamente igual, y no vuelven a tener otra oportunidad. Pregunta, de todo este proceso que nos ha hablado, abrir interrogación ¿qué podría agregar? Respuesta, primero se sale del absoluto, de la gran ley. Segundo, llega a la parte, podríamos decir causal, mental, astral, vital y física. Cuando llega el físico, es cuando ya lo coge la evolución e involución, queda sujeto a esas leyes mecánicas de la naturaleza.
Cabe decir que no nos hagamos ilusiones de que solamente fuimos creados los humanoides, sino son creaciones enteras que vomita el absoluto. Cuando se habla de creación, se incluyen todos los reinos. Pregunta: después de pasar por la muerte segunda y llegar al estado humano, ¿cuál es el porcentaje de esencia libre que trae la persona? Respuesta: puede venir con el mismo 3% de conciencia, porque es una criatura inocente de lo que le ha sucedido, entonces, no ha despertado conciencia, viene inocente del proceso involutivo. Puede traer el mismo porcentaje, porque esa misma esencia, por más pura que venga, tiene los yoes causas, y solamente aumentamos, libera el porcentaje de conciencia, cuando hay muerte de los agregados psíquicos, trabajando conscientemente sobre nosotros mismos, tal como lo dice el venerable Maestro Samael. Pregunta: venerable Maestro Rabolu, ¿podríamos decir que la esencia involuciona? Respuesta: en realidad, la esencia no involuciona, el que involuciona es el ego y el que se desintegra es el ego. La esencia no tiene ningún problema, lo único es que ella va atrapada por el ego y sufre por estar atrapada, por haber fracasado. De todas maneras, la esencia está más allá del dolor, y el dolor es del ego, no es de la esencia. La esencia está más allá del dolor, de la amargura y del sufrimiento. Pregunta: para cumplir los procesos evolutivos e involutivos, en ambos casos, ¿se necesita de un medio de expresión aquí en el mundo físico? Respuesta: lo que es evolutivo e involutivo, siempre se necesita un vehículo de manifestación. Por eso hay diferentes casos involutivos en gentes, en animales, en plantas y en minerales, y en la misma forma también evolutivos, que se prestan para ese proceso. Vemos que en las mismas especies de un reino existen la evolución y la involución. Tomemos a los caballos, la variedad que se presenta entre estos animales. Hay unos que les faltan es hablar, se educan y hacen maravillas, otros que ni con un palo aprenden. Lo mismo sucede con los perros, etc., y en todo vemos la evolución y la involución. Pregunta: ¿se ingresa a los mundos infiernos desde la parte humana? Respuesta: una persona que no se dedique a trabajar con 3 factores, cuando termine su ciclo de tiempo, lo coge la ley involutiva, con todos sus agregados psíquicos. Desde la parte humana se ingresa a los mundos infiernos. Después que se le termine a uno el ciclo de tiempo, puede durar el cuerpo físico años, pero ya pertenece a los infiernos. Ahí tenemos a los asesinos, todas esas bestias degeneradas cometiendo barbaridades, porque ya pertenecen a los infiernos. Son habitantes del abismo. Pregunta: cuando se le quita la vida a una casa vacía, ¿le cae la ley encima? Respuesta: si alguien le quita la vida a una casa vacía, de todas maneras, se viola el 5º mandamiento y la ley le cae encima, pero por eso se cumple aquel pasaje bíblico, de que se lanzaran bestia contra bestia. Hay algo muy importante para notar sobre eso. Esto mismo me pregunté cuando el caso de Fidel Castro, y en vez de oír las noticias por radio, me fui en cuerpo astral a darme cuenta, cómo se encontraba cuando lo estaban juzgando, lo tenían en la sala de juicio. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando encontré a Fidel Castro guardado por 2 grandes jerarquías de la ley y pregunté: ¿qué hacen ustedes aquí? Abrir paréntesis, o sea, custodiando a un demonio, y me dijeron muy sabiamente: abrir interrogación, ¿usted podría cumplir la misión de Fidel Castro?
La respuesta mía fue no, entonces lo estamos guardando porque él tiene que cumplir su misión como bestia, los demonios también cumplen misión. Pregunta ¿qué diferencia hay entre los ateos materialistas que pagan pena en el 6 círculo dantesco y aquellos que se encuentran en el 7? Abrir interrogación, pues así está en el libro, si hay infierno, si hay karma, sí, cerrar interrogación. Respuesta: lo real es gran cantidad de ateos dicen que son ateos, pero por decirlo, porque lo de ellos es de palabra. Los otros casos son más graves porque tienen cierto tipo de castigo. Aquellos que son ateos por hechos comprobados se convierten en bestias y no creen en nada ni en nadie, van más profundo. De modo que esto es lo que pasa con estos elementos. Pregunta abrir interrogación: un alma que ya ingresó a los mundos infiernos, ¿puede ser ayudada por alguna jerarquía de la venerable logia blanca y ser sacada de allí? Cerrar interrogación. Respuesta: es casi imposible que alguien la saque de donde ya ha sido sumergida, pero hay alguien superior que es el venerable Maestro Judas quien está trabajando y está haciendo una gran labor en el mismo abismo. Ahí vemos la majestad de este gran patriarca que está luchando contra lo imposible, haciendo lo posible, y tiene un grupo de almas preparándolas para darles una nueva oportunidad. Estoy hablando de las 96 leyes, o sea, primer círculo dantesco. Ya en la 192 nadie se mete a trabajar allí porque ya es caso perdido. Pregunta: ¿la ley del péndulo es parte de la evolución e involución? Abrir interrogación. Respuesta: en cuanto a la ley del péndulo, de allí parten la ley de evolución e involución. Pregunta abrir interrogación. Venerable Maestro, las especies inferiores tales como las cucarachas, insectos perjudiciales en general, ratones, lombriz de tierra y otras afines, abrir interrogación, poseen su elemental / Respuesta: todas estas especies tienen su elemental, todas ellas tienen su vida y se mueven dentro de su mundo y sus leyes. Pregunta: aclárenos, porque no solamente es perjudicial ingerir la carne de cerdo, sino estar cerca de donde se encuentran esos animales. Respuesta: si se mira un cerdo con un microscopio, no alcanza el cuerpo vital de este animal a dar campo a las millonadas de larvas. Al tener un cerdo en casa, por ejemplo, esas larvas sobrantes o que se desprenden del cuerpo del cerdo van a posesionarse de uno y a causar grandes daños. Pregunta: si se separa una rama de un árbol y se planta, abrir interrogación, ¿el elemental de esa nueva planta proviene del anterior? Respuesta: cuando uno corta una rama a un árbol para plantar uno nuevo, esa rama que se siembra sirve de vehículo a otro elemental que corresponda a esa misma familia. Para una nueva vida, hay un nuevo árbol con su elemental. La medicina. Pregunta: Maestro, ¿nos puede dar una explicación sobre la medicina y cuántas clases de medicina existen? Respuesta: prácticamente la medicina no es que es mala, sino que el material humano que la ejerce es el malo. Así es que no hay nada malo en la vida, sino que el malo siempre es uno que hace mal uso de las cosas. En cuanto a la medicina, por ejemplo, conozco a una gran cantidad de gnósticos de esta época que se han dedicado a la medicina y no ha quedado uno solo que ya que se han dedicado a conseguir dinero y mujeres. Ese ha sido el problema de la medicina, por eso no apoyo a los médicos gnósticos. Dentro del movimiento gnóstico cada cual es libre, pero el que se dedica a la medicina diga que es un elemento que está fuera de una vez.
punto y coma, yo sé que no hay esa voluntad para sostenerse una persona dentro del movimiento gnóstico ejerza la medicina. El verdadero médico gnóstico no necesita dedicarse a hacer cursos de medicina ni nada de esas cosas. Trabajando con los tres factores llega el momento en que la ley o las jeremías le van dando esos dones de acuerdo con los méritos y el que tiene vocación de médico pues recibe el don de curación. Ahora, hay otro campo que es muy importante aclarar y es que trabajando con los tres factores cuando se llega a la maestría, a cierta categoría de maestro, todo maestro, puede ser del rayo que sea, puede curar enfermos o sea, recibe ese don por gracia y méritos. De modo, pues, que cualquier maestro puede ser un médico verdadero, sin necesidad de ponerse a hacer un curso de medicina ni nada de esas cosas. Cuando uno se pone a hacer un curso de medicina, duda verdaderamente de las facultades y poderes que puede recibir de acuerdo con el ascenso esotérico. Pregunta, venerable maestro, ¿cuántas clases de medicina hay? Respuesta, bueno, referente a la medicina no le sé decir cuántas clases hay, pero en realidad la verdadera medicina la aprende cualquier iniciado, puede curar con cualquier vaso de agua a cualquier enfermo, después que verdaderamente haya méritos o sea un maestro de cierta categoría que ya tiene sus dones. Pregunta, maestro, ¿por qué la humanidad actual padece tantas enfermedades? Respuesta, en realidad, la vida que se lleva es muy desordenada y entonces como castigo vienen las enfermedades. Ahora, fíjese usted que el 99% de la humanidad, incluyendo los gnósticos, malgasta sus energías en tonterías. Entonces, un cuerpo deficiente, sin energías, está propenso a las enfermedades. Pregunta, venerable maestro, ¿cuál sería la mejor medicina y cuál el verdadero médico? Respuesta, la mejor medicina es cuando se trabaja con los tres factores porque toda enfermedad le sobreviene a uno en un 99% por castigo. Entonces, si la persona está trabajando con los tres factores es muy lógica que con la transmutación se curan las enfermedades y con la muerte también porque deja uno de estar cometiendo errores entonces se libra de las enfermedades o se cura si es que las tiene. Pregunta, ¿y el verdadero médico? Respuesta, el verdadero es aquel que aprende a transmutar sus propias energías, entonces la mejor medicina en ese campo es la misma energía de uno. Un maestro con solo ponerle las manos a un enfermo puede curarlo. ¿Por qué? Porque tiene sus energías. Un médico sin energías no vale 5 centavos, no vale nada. Estoy refiriéndome a los médicos gnósticos, no a los médicos oficiales. Pregunta, referente a eso maestro, abrir interrogación, ¿es mejor utilizar la medicina oficial? Respuesta, en estos campos uno aprende a conocer las plantas y sus méritos, como gnósticos, pero existen enfermedades que hay que andarles muy rápido, entonces se apela a la medicina oficial cuando se presenta verdadera emergencia, hablemoslo, una enfermedad que no da tiempo a curarlas con plantas, pues es necesario apela a la medicina oficial. Es que lo que mata en nosotros son los extremos, el fanatismo, no. Hay enfermedades que deben tratarse con la medicina oficial. Pregunta, según lo anterior maestro, ¿quiere decir pues que la medicina oficial pues es más efectiva que la medicina natural? Respuesta, en algunos casos. La medicina natural, o por medio de las plantas, demora más la acción. ¿Entiende? La acción sobre la enfermedad, entonces en esos campos se apela a la medicina oficial.
que es más rápida en actuar en ciertos campos como les estoy diciendo, porque hay enfermedades en las que se requiere apelar a inyecciones, hablemoslo, porque es de emergencia en algunos casos así de emergencia apela uno a la medicina oficial porque es más rápida. Pero en realidad las plantas son más lentas, pero curan radicalmente. Pregunta, en cambio, ¿la medicina oficial es parcial? Respuesta, parcial nada más. Pregunta, ¿usted está de acuerdo en con las operaciones, quitar órganos, tumores? Respuesta, bueno, un tumor hay que sacarlo, es que fíjense en lo que les digo, no hay que llegar a ser extremista, irse a los extremos, porque hay, por ejemplo, un tumor es necesario operarlo, porque si no se opera abrir interrogación cómo se saca. Entonces, si lo empiezan a sacar con plantas, se puede disolver, sí, pero entonces demora, más así pues siempre existen ciertos casos o secciones, hablemoslo, en que hay que apelar a la medicina oficial otras veces con las plantas de acuerdo con el caso. Pero en el caso de los órganos, no es aconsejable, no, ningún órgano. Ya se trata de órgano, pues ya es una deficiencia para el organismo, entonces ya ahí, si es grave, la situación es grave. O sea que no es recomendable recortar ningún órgano. Ningún órgano. Ya mutila uno, ya queda fallo. A una máquina, quítele usted un tornillo y ya trabaja mal, así somos nosotros, exactamente igual. Cualquier órgano que se nos quite, se van dañando después los otros órganos, claro, todo va fallando. Pregunta con respecto al venerable punto maestro. Wiracocha y todos esos grandes maestros, ellos han trabajado con la medicina. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Respuesta: me gusta mucho su pregunta, puesto que da cabida a una explicación un poco más amplia, para que los que lean este libro no se atengan solamente a una cosa. Estos maestros, Wiracocha, Hermes y todos esos grandes maestros de la medicina, ellos llegaron por a la maestría por la medicina, estoy hablando claro. Ellos llegaron por el trabajo con 3 factores, pero como tenían esa vocación o ese rayo, se perfeccionaron en la medicina, pero tuvieron que trabajar con 3 factores. Ese es el problema de los gnósticos, de los médicos gnósticos, que veo yo y que ha habido, y que lo seguirá habiendo, de que se dedican a la medicina y se olvidan de los 3 factores y ahí resulta que no van a conseguir espiritualmente nada, absolutamente nada. Pierden su tiempo. De modo que estos maestros que hace mención llegaron a la maestría por el trabajo con 3 factores, y la medicina es algo que le agrega uno a los 3 factores. La medicina no es que sea el sacrificio por la humanidad. Ahí no hay que confundir el sarampión con el peón de Sara, cada cosa en su puesto. La medicina queda calificada como obra de caridad, como un deber de nosotros, por eso no se debe cobrar por la medicina, porque es una obra de caridad. Eso queda ante las jerarquías, o ante la ley, como obra de caridad. Allá se reconocen 3 factores, para todos, médicos gnósticos y no médicos. Son 3 factores que lo llevan a uno a las maestrías y a la superación, pero la medicina es un agregado que le pone para ayudarse, más, para ayudar a la humanidad en ese campo, pero no para explotar, que es lo que he visto en los médicos gnósticos, ese que se llena de plata y de una vez se salen de la gnosis y empiezan a abusar. Ese ha sido el resultado de todos los médicos gnósticos que conozco en la actualidad. Pregunta: maestro, si conocemos algo de medicina, por ejemplo, que tal cosa se cura con tal cosa y de pronto alguna persona, algún hermano tiene ese mal y uno le dice: hombre, tómese eso,
Ahí está aprendiendo la medicina. Respuesta: correcto, está aprendiendo la medicina si no se está cobrando, porque quien cobra hágase de cuenta que no está haciendo nada, está echándose más tierra encima, porque está cobrando algo que no ha hecho, porque uno solo es un instrumento en esos campos, puesto que las jerarquías divinas curan por medio de uno, o la ley da el permiso por medio de uno. Entonces, la persona queda como un instrumento nada más, un mediador, pero uno no es el que cura es otro, ¿entendieron? Entonces, fíjense que uno está cobrando un trabajo ajeno. Pregunta, o sea, maestro, abrir interrogación, que uno se está ganando un karma cuando está cobrando. Respuesta, claro, es lógico, porque uno está cobrando un trabajo que no ha hecho, uno es un instrumento nada más. Esos personajes justifican el cobrar algo porque dicen que han gastado plata, ya sea en transportes hacia determinados lugares para adquirir las plantas, o han pagado por sus estudios. Además, dicen que tienen que cobrar necesariamente alguna cantidad, cualquier cosa. ¿Usted qué nos dice al respecto? Bueno, pero es que ellos se dedican a esa profesión. Fíjense ustedes. A mí me ha tocado curar muchos enfermos y nunca he cobrado 5 centavos, ni si me los han ido a pagar los he recibido, porque si los hubiese recibido hasta plata tendría. Así pues, nunca, jamás recibí 5 centavos, porque sé que es una parte delicada, delicadísima. Entonces, es mejor no hacer uno el favor, que ir a cobrar por un favor de esos. Por eso no estoy de acuerdo, no he estado nunca de acuerdo, con los médicos gnósticos. Pregunta, ¿qué se llaman gnósticos? Respuesta, se llaman gnósticos, porque en realidad, no he visto el primero. Un verdadero médico gnóstico no cobra. Pregunta, casi todo el que empieza a estudiar la medicina natural dice que no va a cobrar, que lo hace solamente para colaborar y como un complemento. En este caso, ¿qué nos dice usted? Respuesta, siempre ha habido esa evasiva, y siempre he oído de todos los que se dedican a la medicina el mismo cuento, pero resulta que después salen cobrando más que los médicos oficiales. Esa es la tremenda realidad. La ambición no los deja proceder bien, la pura ambición. Si el médico empezara a morir, magnífico, pero eso es lo que menos hacen. Pregunta, maestro, tengo entendido, según lo que usted hable, que es el ser quien dirige la medicina. Respuesta, es que mire, si el médico agnóstico se dedicara a trabajar con los 3 factores, llega el momento en que recibe verdaderamente ese poder de curar los enfermos, entonces ya sabe manejar ese poder, tiene voluntad y tiene todo para manejar ese poder, pero lo que pasa es que de los médicos gnósticos, ninguno ha querido morir. Entonces, no saben manejar esa facultad, ese poder de curación. La ambición se los lleva. Pregunta, entonces maestro, eso sería como si nosotros practicáramos ahora mismo, por ejemplo, para despertar la clarividencia, ¿nos haría más daño? Respuesta, exactamente. Es que fíjense ustedes, todos queremos despertar facultades, poderes, en fin, todo, pero no queremos empezar por donde debemos empezar todos, que es la muerte. Cuando uno comienza a trabajar los poderes y facultades que va recibiendo, y eso es lo que menos queremos hacer. Entonces, el médico gnóstico que no empiece por ahí, es un fracaso. Pregunta, o sea que la verdadera medicina, según lo que acabamos de entender, son los 3 factores de la revolución de la conciencia? Respuesta, claro, son los 3 factores.
Pregunta, maestro, esos caballeros que recomiendan tratamientos especiales como lavados, ayunos y demás cosas, para ir preparando el cuerpo físico, para después pasar a la parte espiritual, ¿qué hay de cierto en eso? Respuesta, quien recomienda los ayunos, en realidad no los está haciendo. Segundo, con el ayuno no se consigue nada, sino crear más elementos psíquicos. Los lavados, en caso de una enfermedad, en que la persona quiera hacerse una limpieza en el estómago, es correcto, pero no es que se vaya a poner lavados todos los días o semanas enteras a hacerse lavados, pues también a la larga perjudican. De modo, pues, que estas personas que recomiendan esto, ellos no lo están haciendo, sino nada más que por lucirse, por darse ínfulas de que son médicos, cometen estas injusticias. Pregunta, ¿por qué dice usted que los ayunos crean elementos psíquicos? Respuesta, me gusta hablar con lógica. Dígame qué hace usted, por ejemplo, en un día que pase sin comer. ¿Qué se le viene a la mente? Platos favoritos. En fin, miles de manjares, sí o no. ¿Qué está haciendo usted con esas imágenes creando elementos psíquicos? El cuerpo de deseos está ahí, vive, entonces, eso es lo que hace uno, crear más elementos psíquicos. Pregunta, fortalecer más. Respuesta, claro, fortalecer el ego. Pregunta, o sea que la persona tendría que estar en un estado psicológico capacitado para poder afrontar eso. Respuesta, claro, es lógico que al ordenarle las jerarquías superiores a uno un ayuno de 9 o 40 días, es porque está ya preparado psíquicamente. Ya ese elemento sabe manejar esos días de ayuno, con meditación, reemplazando la imaginación, que es la que viene a crear los elementos psíquicos. Pregunta, o sea que con el ayuno no se despierta ninguna facultad. Respuesta, nada absolutamente, lo único que consigue es debilitar el cuerpo físico y crear elementos psíquicos. El trabajo individual. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia, el íntimo, el alma, el ser, la monada? Respuesta, el íntimo, espíritu, la conciencia, alma divina, el alma humana, la esencia, dependen de la monada. Son partículas. Cuando el absoluto vomita así se habla esotéricamente de la monada, se van dividiendo por desdoblamiento el íntimo, la conciencia, alma divina, el alma humana, la esencia. Se van dividiendo en partículas y cada una cumple una función en nosotros. Por eso, cuando empieza a ascender el íntimo, se va embelleciendo y engrandeciéndose más, porque él va absorbiendo todos los extractos anímicos, todas aquellas chispas que están desprendidas. Para fabricar alma, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a morir porque cada yo tengo una esencia o de alma. Ese es el punto de partida, entonces se pasa a ser un alma. Si queremos fusionarla, entonces viene el alma divina. Las dos son las almas gemelas, masculina y femenina, humana y divina. El alma humana necesita de algo para brillar en su esplendor. Ese algo es el alma divina. ¿Cómo? Por medio de la magia sexual, porque es por el fuego del Espíritu Santo, producto de la transformación, que ella viene a brillar. ¿Qué es un bodhisattva? Respuesta, un bodhisattva es una alma humana que viene con sus cuerpos de pecado, su ego. El maestro, el íntimo, manda adelante su esencia, una partícula del alma humana, para que se prepare el resto, se queda con él y desde allí la está vigilando, luchando por veces cuerpo, ayudando hasta el que ve que ya se preparó y que ya puede ocupar ese puesto. El maestro no se va a arriesgar a venir a un cuerpo lleno de inmundicia a que de repente se vaya a ir de cabeza.
Mientras tanto el maestro está fuera del cuerpo. Una cosa es un estudiante o bodhisattva que viene a levantarse que obligatoriamente tiene que trabajar con los tres factores, si es que quiere verdaderamente levantarse, y otra cosa es un maestro que viene a cumplir misión específica, que no tiene necesidad de arcano, porque ellos vienen únicamente a cumplir misión, no viene caídos. Venerable maestro, ¿qué nos puede decir del Cristo? Respuesta: la fuerza del Cristo abarca todo lo que tenga vida y se manifiesta en todas las personas que anhelan su liberación y que empiezan a trabajar con los tres factores. Esa fuerza impulsa las diferentes partículas divinas de los cuerpos y hace ascender a las personas que están trabajando. La fuerza del Cristo salva, pero no como creen las religiones que con solo a entregarnos el Cristo sus enseñanzas vamos a quedar salvos. La fuerza del Cristo sala, pero hay que encarnarla dentro de nosotros con el trabajo de los tres factores. Sin ese trabajo no puede nadie salvar a nadie. Cuando las gentes empiezan a pelear en vez de trabajar y se ponen a pelear como niño por un juguete, eso es dolor para el maestro. Cuando no se trabaja con los tres factores, no solo se hiere a los maestros guías, sino se hiere de muerte al Cristo interno. Se aleja uno de la divinidad. ¿Podemos imaginarnos al Padre y a la Madre? Respuesta: el padre y la madre no se dejan ver del discípulo que no está preparado. Si el discípulo conociera a su padre y a su madre, se llenaría de orgullo y vanidad, diciendo: mi padre es el maestro, tal tiene esto y aquello, y vendría a querer pasar encima de los otros, porque así es el terrícola, el humanoide. Entonces el padre y la madre conocen todo eso, y no quieren que rodemos por esa causa. Cuando nosotros trabajamos sobre sí mismos quién es o cuál es la parte que trabaja, ¿cómo debemos orar? Cada uno trabaja de acuerdo con su capacidad o porcentaje de conciencia. La conciencia es la que ayuda en esos momentos a captar y que el trabajo siga adelante. Cuando se ora hacia adentro, hacia el corazón, y el corazón capta las fuerzas superiores. Maestro, y sobre las grandes crisis emocionales para fabricar alma barra, el venerable maestro Samael dice que, si no pasamos por grandes crisis emocionales, no podemos cristalizar alma. Respuesta: en realidad fíjese que cuando nosotros empezamos a trabajar, a morir se nos viene encima casi todas las personas que están a nuestro alrededor y se forma verdaderamente una crisis que no sabe a qué atender, si el que dirán las gentes o el trabajo que uno está realizando. Se forma una crisis verdaderamente emocional, tanto que es allí donde el iniciado verdaderamente llora, pasa uno hasta llorar al no tener cómo desahogarse. Es una crisis, porque eso le cuesta. Esa crisis es un súper esfuerzo para que cristalice alma. Porque para lograr la muerte tiene que pasar por esas crisis, y para fabricar alma necesitamos morir, y esa es una crisis emocional terrible. El elemento psíquico no quiere morir y los demás que nos rodean, que decimos que son hermanos, tampoco quieren que uno mueran ellos, lloran, se sacuden, gimen, porque uno no muera. Ese es un drama que parece contradictorio, que los mismos hermanos gnósticos, cuando llega el momento que uno tiene que morir o va a morir un defecto, no quieren que uno muere, y se forma el lío más grande para no dejarlo morir. Entonces viene una crisis, y esa crisis es la que cristaliza. No, porque si uno se identifica con los que se lamentan, con los que lloran, no muere. Entonces se crea una crisis terrible que uno no haya que hacer hasta que uno define la muerte y que los demás lloren lo que les dé la gana o digan lo que les dé la gana. A cada momento pasa eso,
pero el comienza es mucho más doloroso porque de allí en adelante ya uno va haciendo más conciencia, entonces ya recibe aquello más natural. Pero el comienzo es mucho más dramático y terrible eso. En realidad, cuando uno pide luz, iluminación, las jerarquías le mandan dolor, porque después del dolor es cuando ven uno verdaderamente esta incapacidad de recibir el conocimiento. Entonces, cuando uno empiece a pedir iluminación, espere dolor, pero del bueno. Garrote duro. Respuesta: por los dos lados, porque uno tiene que ver si el elemento está preparado o no, o prepararlo para que no vaya a hacer mal uso del conocimiento. O sea que le queda en vivo y en directo esa enseñanza. Respuesta: en directo. Entonces, cuando uno aguanta todos los garrotes que le caen encima, dolor que le mandan a uno por todos lados, se recibe, sin protestar, amor y firmeza, y viene el conocimiento, porque ya ha probado su capacidad para recibirlo, sabe cuidarlo porque uno cuida lo que le cuesta. Cuando uno ya ha probado hasta la saciedad que quiere el conocimiento, después de todas las borrascas que ha podido soportar, viene ese conocimiento. El conocimiento es conciencia, sabiduría, iluminación. Quienes crean que las jerarquías nos van a despertar conciencia, que le van a regalar grados e iniciaciones porque se cree uno que es el chacho de todos, están totalmente equivocados esas personas que creen y actúan de esa manera. A nosotros no nos pueden regalar la conciencia, ni las iniciaciones, ni los grados, mientras no hayamos demostrado un trabajo duro dentro de cada uno de nosotros, o sea que cualquier grado nos cuesta muchísimos sacrificios para adquirirlos. No porque las jerarquías no estén en capacidad de despertar facultades, poderes a uno, pero ¿qué haría un maestro despertándole facultades y poderes a un demonio? Venerable maestro Rabolu, ¿cómo se entiende el hecho de que hay que explorar, descubrir nuestros agregados psíquicos en los 49 niveles de la mente? Abrir interrogación. Respuesta: el trabajo de nosotros es empezando por la parte física, la muerte. Creemos a veces que eliminamos un defecto aquí en la parte física y que ya se acabó en todos los niveles de la mente del individuo. Nosotros tenemos que pasar a la parte astral, a la parte mental, e ir liberando esas esencias que están en esos elementos psíquicos, porque conforme nosotros tenemos un cuerpo físico tridimensional y tenemos el vital, astral, mental, causal, así también existen en esas dimensiones, existe el yo, en una forma más sutil, pero existe. Entonces, lo que dice el venerable M. Samael en ese campo es aprender a sacar la esencia que tiene atrapada el defecto en la mente, un yo mental, que son los yoes más delicados que existen porque se disfrazan mucho. Demasiada lucha. Cuando uno llega allá ya hay conciencia, ya tiene unas bases puestas aquí en esta vida. Ya uno afirma esas bases para empezar un trabajo en el plano mental y causal. Ya hay una base fundamental. Así pues tenemos primeramente que comenzar por las bases. Ahí es donde mucha gente se confunde cuando el maestro habla de los 49 niveles de la mente. Y la gente cree que los 49 niveles de la mente están aquí nada más. No, están en las diferentes dimensiones. Por ejemplo, yo puedo estar muy consciente aquí, pero estar muy inconsciente en otro campo. A mí me ha ocurrido eso. Cabe explicar un hecho que a mí sucedió en cierta ocasión. Fue encomendado por el venerable M. Samael y demás jerarquías para dirigir una cadena permanente aquí en el mundo tridimensional a favor de una persona que estaba en la cárcel, y a la vez fui comisionado en los mundos internos para vigilar el trabajo en lo interno.
Cuando entre en el salón donde se estaba trabajando, mire a todos los hermanos que estaban haciendo cadena, estaba correcto. Pero a la vez mire que yo podía desintegrar ese trabajo y liberar a la persona por quien estaban trabajando, porque analice que con esto iba a hacer mucho bien, liberaba a los hermanos que estaban trabajando en cadena y liberaba a la persona que estaba presa. Cuando fui a desenvainar la espada para proceder una jerarquía, me marcó el alto con la mano y con la misma mano me hizo que analizara, que pensara lo que iba a hacer. A esta señal me detuve y analicé mi actuación, y miré que iba a cometer grandes errores porque impedía que los hermanos que estaban trabajando en cadena ganaran drama, y que la persona que estaba en la cárcel también pagara su karma, porque tenía que pagar antes de salir. De modo pues fíjense que iba a proceder directamente contra la ley estando muy consciente, pero estaba muy inconsciente en otro nivel de la mente. Ahí vean ustedes, hermanos, cómo comete uno errores en diferentes niveles porque no ha rescatado uno ese nivel de conciencia. Por eso les digo que todo eso es trabajando arduamente en los tres factores para poder escalar el camino en una forma más consciente. Los 49 niveles de la mente son un hecho, pero vamos a ver quién los ha lograr en estos momentos fuera del venerable punto maestro. Samael. Eso hay que irlo descubriendo poco a poco por medio de la práctica. En Psicología Revolucionaria, el venerable punto maestro Samael dice que se debe revalorizar el trabajo cuando se llega al cansancio. Respuesta: bien, en realidad es una tremenda verdad la que dice el maestro allí, porque a mí me ha tocado, y me ha tocado muy fuertemente en ese campo, pues como nosotros estamos sujetos a la ley de recurrencia, viene uno a repetirlo de la vida anterior y llega a la misma etapa, a la misma hora, a la misma fecha. Entonces es necesario recordar esos momentos, hacer conciencia de ese mismo hecho, ese mismo pensamiento, esa misma frase, la dijo en una vida anterior, y lo importante es no repetirla y eliminar ese defecto por el cual quedó uno estancado y cometió ese error en la anterior vida. Venerable punto maestro. ¿Qué sucede cuando una persona se encuentra trabajando más o menos bien y está en su última existencia? Respuesta: honradamente, fíjense, he visto ya en el camino práctico que cuando una persona está trabajando más o menos bien con los tres factores, porque ninguno de nosotros trabaja bien sino más o menos bien, y está en el último ciclo de su vida, lo que se hace en estos casos es prolongar la vida a esa persona. O sea que si estaba destinada a morir a los 60 años, puede dársele 80, pueden dársele 100 años para que siga aprovechando ese cuerpo físico al máximo. En la mayoría de veces se presentan esos casos así. De modo pues que cuando me ha tocado apelar en esos casos, cuando hay una persona que sé que está trabajando, está respondiendo, y se llama a juicio óseo a la desencarnación, siempre me ha tocado apelar en ese campo, y siempre he logrado conseguir justicia, que se le prolongue la vida a esa persona hasta el máximo, para que saque el provecho de su cuerpo físico. Venerable punto maestro. Usted queda también comprometido ante la gran ley. Respuesta: el compromiso es evidente ante la gran ley, puesto que soy un intermediario en ese momento para que se le prolongue la vida, ya que quedo ahí como fiador. Si la persona a quien le he hecho ese favor no cumple en trabajar con los tres factores, es inevitable que yo entregue ese trabajo ante la gran ley y la ley se cumple de inmediato. Pueden quitarle el cuerpo físico y perder esa oportunidad. Venerable punto maestro. Rabolu, ¿qué significa exactamente que hay que mover nuestro capital cósmico? Respuesta: es correcto lo que dice el venerable punto maestro.
Samael, de que hay que mover el capital cósmico, pues en realidad todos estamos pagando karma, pero si uno no mueve ese capital, el karma se prolonga por más tiempo, puesto que no arregla cuentas con el tribunal. Para ellos necesitamos cobrar nuestro trabajo y pagar nuestras deudas. Ahí es donde se utiliza la balanza, el dharma y el karma, pero hay que mover. Si uno no cobra, no le pagan en mucho tiempo, y si cobra sin tener capital, también le va a venir dolor. De modo pues que cuando se está trabajando con los tres factores y se tiene un lapso de tiempo trabajando fuertemente, es bueno acercarse al tribunal a pedir cuentas. Esto se hace un poco consciente, pero es necesario el despertar de la conciencia. Y en cuanto a pactar con la ley, ¿y es conveniente hacerlo? Abrir interrogación. Respuesta. No hay necesidad de pactar, pues un pacto con la ley es gravísimo por lo que no cumplen, y los que intervengan en esto quedan comprometidos. Lo mejor es pedirle a la gran ley, implorarle una ayuda, sin comprometerse, y nada más, que la ley determine. Punto y coma. Esto es en forma de súplica, ya si no hay compromisos y puedan ser escuchados. Cuando se pide en forma de súplica, de ruego, no hay compromiso, es una bondad de la jerarquía, pero si uno pide y se compromete con algo, entonces debe cumplir a los pies de la letra, o si no es castigado. Entendemos que nuestra Madre Divina particular es a la que debemos apelar a cada momento, porque ella, según hemos entendido, tiene la última palabra ante la ley divina. Como quiere que el venerable Maestro Rabolu es uno de los 42 jueces del karma, creemos que es una de las mejores autoridades para explicarnos este proceso de la Madre Divina. Respuesta. Bueno, la realidad es esta, que la Madre Divina de cada uno de nos son partículas del real ser, cada una cumple una función diferente. La Madre Divina es la que verdaderamente nos conduce por el camino. Ella se entiende directamente con la parte evolutiva de la castidad en nosotros, en fin es a ella a la que debemos apegarnos nosotros día y noche, para que ella no nos deje fracasar. Como también tiene la otra cara, si nosotros desobedecemos, no nos acordarnos de ella y cometemos barbaridad y media cuando desencarnamos o antes de desencarnar, lo llaman al tribunal a uno ya en caso perdido, como ya se perdió uno, lo llaman al tribunal de cuentas. Ella se convierte en la otra cara de la Madre Divina, ella lo acusa a uno por no haber obedecido, por haberse olvidado de ella. De modo pues que tiene las dos caras, la piedad, la caridad, el amor y también la justicia. De modo pues que la Madre Divina tiene dos aspectos. Si el niño Cristo nace en quien, culminando la quinta incisión de misterios mayores, escoge el camino directo. Cerrar interrogación. ¿En qué proceso de la obra alquimia comienza a gestarse el niño en el vientre de la Madre Divina? Respuesta. Bueno, esto provoca una explicación más amplia para que tenga una orientación correcta. La naturaleza no da saltos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, en el camino de los misterios mayores, hablemoslo, o sea, de la primera montana, nace, recibe el grado de maestro, pero desde el momento que encarna uno, no va a ser el maestro con todo su esplendor, con toda su sabiduría, sino ese maestro se va expresando, lo coge la ley del 7. Poco a poco, a medida que el iniciado va trabajando con los tres factores, ese niño, ese maestro va tomando esos vehículos y poco a poco el vehículo va sirviéndole al maestro de expresión, no. De modo pues que así pasa con el Cristo íntima de cada uno de nosotros. Él nace y poco a poco, para eso es riguroso, y la ley divina está encima del iniciado, que coge ya el camino directo, que no lo deja descansar cuando se trabaja con los tres factores. Si uno dice voy a descansar o a sentarme un momentito, le dicen circule, no hay descanso,
¿para qué abrir interrogación? ¿Para qué ese Cristo cósmico que resta en embrión y no puede expresarse por la impureza de uno, vaya uno puliendo la materia, hablemoslo, o los vehículos internos para poder de servir de expresión al íntimo? Por eso él viene a expresarse ya en la segunda montana, el Cristo interno de cada uno, porque en la primera montana no puede, porque está la materia muy impura, de modo pues que fíjese usted que en la segunda montana es cuando viene él Cristo ya a empezar a ocupar sus vehículos que le sirven de expresión al. Entonces no es ni en la primera montaña, sino en la segunda. Él nace, sale embrión, pero en realidad él viene a nacer en realidad en la segunda montana cuando empezó uno a realmente a pulir de verdad, blanquear el latón, para que sirvan de expresión estos vehículos al Cristo. Creo que está entendido. Pregunta, venerable maestro Rabolu, para un mejor entendimiento de nuestra parte, le vamos a solicitar muy empecidamente que nos indique si a partir del momento en el cual alguien despierta su kundalini, el embrión Cristo comienza a desarrollarse en el aspirante a la directa barra. Respuesta: desde el momento en que la pareja comienza a trabajar en castidad, la transmutación que despierta su kundalini, desde ese momento en adelante comienza el Cristo a gestarse dentro de nosotros, pero este trabajo es muy lento. Todo depende de la pareja lo bien que trabaje, no digamos solamente en la transmutación, sino también en la muerte y en el sacrificio por la humanidad, de modo pues que los tres factores son muy necesarios, urgentes, deben llevar cierto equilibrio para ir abriendo paso al Cristo, para que Él pueda manifestarse en la segunda montana. Ya es donde Él empieza a manifestarse totalmente. Y en la segunda montaña, nace como niño, ya es un niño, pero no es un niño que se va a expresar a través de sus vehículos con todo su esplendor, porque los vehículos no entran preparados todavía debidamente hasta no fabricar sus cuerpos de oro, que son los cuerpos asistenciales del ser, que sirven de expresión al íntimo en cada uno de nosotros. Miremos, por ejemplo, a mí no me cogen corto en estas preguntas, voy a decirles no por vanagloriarme, porque ustedes saben que a mí no me gusta ser vanidoso ni nada. Cuando yo me metí por el camino directo, esa misma noche investigué todo el camino de la directa. Recuerdo que pasaban unos 40 años que yo, desde que cogí el camino de la directa, no volví a ser humano, ni ladrido de perro ni canto de gallo. Son, solo, totalmente por un camino que era, sino de espinas y abrojos de sufrimiento. Yo recuerdo cuando me agotaba mucho, ya demasiado, siempre me aparecía un pino, un árbol de pino muy elevado, muy frondoso, muy lindo. Yo sabía que al llegar a ese pino recobraba mis fuerzas para continuar el camino. Lloré muchas veces, llegaba a rastras revolcándome como un gusano, pero llegaba al pino. Entonces pedía, me sentaba debajo el pino, contra el tronco, y me sentaba a orar. Al momento estaba otra vez rejuvenecido, otra vez apto para seguir, y volvía a emprender mi marcha. Así transcurrieron unos 40 años, como les digo, cuando una noche canto el gallo, cosa extraña para mí, completamente extraña. Ya no sabía cómo cantaba un gallo, ni un perro ladraba, ni nada. Cuando canto el gallo, recuerdo que era la 1 de la mañana. A la 1 canto el gallo. Entonces yo me sorprendí cuando de pronto en esos momentos apareció un niño de oro en mis manos, pero vivo, un esplendor que iluminaba todo, me traspasaba a mí la luz por todos lados, se incorporan en mí. Entonces ya yo vi que el planeta Tierra era como un juguete de niño, manejándolo como un juguete con todo el poder del cosmos. En realidad, en carne viva, viví yo todo eso, que la fuerza y la majestad están dentro del Cristo. Mientras uno no haya encarnado al Cristo, esta fallo es deficiente completamente.
Y fui tan atrevido que esa misma noche que después ya de verme dueño y señor de la creación seguí mi camino, porque no soy conformista, soy un tipo revolucionario, y me gusta echar para adelante. Esa misma noche, me metí al absoluto claro despojado de todo, solamente el Cristo dentro de mi persona y sus vehículos. Entré al absoluto y sé que es la magnificencia del absoluto, y estando allá en medio de la belleza en medio de todo, siendo dueño y señor de todo, miraba hacia abajo y veía la oscuridad, las noches oscuras, este planeta oscuro tenebroso, y sin embargo yo estaba allá, y sabía que no me podía quedar, que tenía que venirme a continuar mi trabajo. Fíjense ustedes, y yo podía hablar de esoterismo, del camino directo, de todas esas cosas con puntos y comas. Les hago una narración así por encimita, porque si me pongo a detallarles duraríamos un poco de días detallándoles todos esos puntos. Pregunta: quisiéramos que nos indicara exactamente qué representa ese pino gigantesco que usted encontró en esas experiencias. Respuesta: el pino significa el íntimo de uno. Si el pino está elevado, muy elevado, pues es antiguo. El íntimo de uno es muy antiguo. Si es un pino bajito de poco tamaño, es que es nuevo, o sea, no es un iniciado de muchos siglos. El pino simboliza el íntimo de uno, y la altura, la antigüedad, hable de las otras épocas o eras en las que ha trabajado. Pregunta: en este caso, el símbolo que se utiliza en la Navidad del árbol de Navidad es como una alegoría también del íntimo. Respuesta: del íntimo, sí señor, del íntimo, esa es la Navidad del corazón. Pregunta: ¿esa es la verdadera Navidad del corazón? Respuesta: la verdadera Navidad del corazón es esa, cuando uno se une con su íntimo. Esa es la verdadera fiesta, esa es la verdadera Navidad del corazón. Lo que hacemos aquí es memorizar, como una tradición, pero la realidad, la verdadera Navidad es cuando uno se une con su íntimo. Pregunta: sabemos que el venerable maestro Samael, a fines de 1975 o principios de 1976, dijo en México que detrás del venerable maestro Samael solo estaba el venerable maestro Rabolu, y que detrás del venerable maestro Rabolu no había nadie. Le agradeceríamos que con sus propias palabras nos dijera algo al respecto. Respuesta: ustedes saben que hace unos años atrás estaba trabajando, ya escogí mi camino y sigo trabajando, culminando la primera montaña que es recorrida que hace uno primero. Recuerdo que cuando estaba en la primera montaña, veis al Vm. Samael en forma de un niñito con su bastón, su vestidura blanca, culminando la segunda montaña ya casi en la cúspide, y miraba para atrás. No había nadie, miraba hacia arriba el maestro y no había nadie más. Eso lo presencié. Yo recuerdo que esa noche yo caminaba por ese camino que es demasiado fuerte y duro, sudaba yo frío. Miraba yo hacia arriba al maestro, por allá lo alcanzaba a ver yo al final de la segunda montaña, y yo abajo sabía: tengo que hacer este recorrido, pero no puedo correr, tengo que ir paso a paso para poder verdaderamente ir midiendo el paso y no ir a resbalar y caer. Pregunta seria: tan amable venerable maestro, de relatarnos aquí algunas de sus últimas experiencias o encuentros con el venerable maestro Samael. A un weor abrir interrogación. Respuesta: bueno, hace poquitas noches estaba con el venerable maestro Samael en un templo sagrado, y miraba yo al venerable maestro Garga Cuichines. No estoy hablando de Julio Medina, sino del venerable maestro Garga Cuichines, porque a mí me estaban condecorando, una condecoración como de un comandante, hablemoslo.
veía al venerable maestro Garga Cuichines, porque él era verdaderamente el abanderado, que si verdaderamente el venerable M. Garga Cuichines hubiera dominado sus vehículos, caramba, él fuera el abanderado. Lo veía un poco decaído, me daba a mí lástima, y el venerable maestro Samael, con todo su rigor y otras grandes jerarquías que había allí, me condecoraron y me pusieron la bandera de Acuario en la mano y me dijeron: la obra está en sus manos. Eso es todo. Pregunta, venerable maestro Rabolu, en los diferentes grupos gnósticos nos han preguntado, ¿por qué se conocen tan pocas damas cristificadas? ¿Nos podría decir algo al respecto? Respuesta: la realidad es que a través de la historia, como por tradición, no se ha hablado de la mujer muy poco, se ha hablado de la mujer, pero en realidad hay muchísimas damas adeptos cristificadas que tienen sus cuerpos de incontable edad, conservan sus mismos cuerpos físicos, pero como por tradición nunca se ha hablado de la mujer, sino siempre del varón. Por eso fíjense ustedes que hasta los mismos apóstoles se equivocaron con el Maestro Jesús, que porque no quitaba a María, la mujer, del camino, entonces les dijo él muy sabiamente: dejad a María ahí, dejad la mujer, que yo haré de ella un varón. Una mujer que se cristifica encarna su íntima, su Cristo interno se cristificó, es un varón en los mundos internos, es un gran maestra, no importa la parte femenina de aquí del mundo tridimensional, pero allá es un maestro. Entonces bórrense ustedes de la mente que, porque la mujer no se menciona, no han llegado a la cristificación muchísimas, claro. Toda la que se lo proponga llega. Pregunta, maestro, ¿nos podría ampliar algo más para que la mujer alcance su cristificación? Respuesta: siempre en esa cuestión de querer mirar a la mujer como parte negativa o lunar he sostenido, porque me he dado cuenta que en realidad no es que sea lunar. Es el símbolo únicamente de la luna, es un símbolo, pero no es que sea lunar lo mismo que es el varón. Si nosotros no hemos fabricado los cuerpos solares, no hemos encarnado nuestro íntimo, nuestros reales ser, somos lunares, somos tan negativos como la mujer. Pero fíjense, después de la muerte llega uno, encuentra una persona que no ha trabajado, que no ha practicado, el hombre es allá una mujer, una vieja con polleras. Cerrar admiración, sí. Y la mujer asume figura de varón allá después de la muerte, porque la mujer siempre ha tenido esa inquietud, abrir admiración, ay, no haber sido yo varón. Que no sé que si cuándo, si o no, abrir interrogación, bueno, entonces allá se dan invertidas las cosas. Ahora yo digo, ¿cuál es la machera, cuál es la parte positiva del varón? Nunca, jamás. No se puede ir a rechazar la mujer o a menospreciarla, porque es exactamente igual al varón, tan lunar la una como lunar el otro. Si la mujer fabrica sus cuerpos lunares, es un maestro, entonces ¿qué? Porque esos de pensar la mujer que es menos que el varón, abrir interrogación, ¿quién es más que nadie? Si la mujer trabaja y llega a la cristificación y el varón puede quedar rezagado, lo mismo en el varón, así pues no es que se quiera eliminar la mujer ni mucho menos. Tiene el mismo valor ante las jerarquías, la mujer y el hombre, lo que importa allí es el trabajo, la obra. Eso es todo lo que se refiere al mujer, de modo pues que todas las mujeres gnósticas deben proponerse a trabajar fuertemente para que vean que alcanzan igual que el varón su liberación. Pregunta: ¿una mujer estando en la menopausia puede practicar el arcano y transmutar sus energías? ¿Cómo queda el trabajo del cónyuge? Respuesta: la mujer puede transmutar después de la menopausia, pues hay veces que ha venido transmutando sus energías o trabajando en el arcano,
y nunca se agota esa energía mientras haya energías hay que transmutar. Esa es la realidad. No engendra hijos, pero hay energías, si esos son muy individuales, porque se va a estancar el compañero. Ahora, de acuerdo con el trabajo que la mujer vaya realizando, la Madre Divina interviene y no llega ese momento, pues de la menopausia. Pregunta: ¿es posible que una pareja que trabaja en el arcano esté ligada en el mundo tridimensional, mas no estén casados en los otros planos? Respuesta: la mayoría de las parejas que veo no están casadas, sino en el plano tridimensional. En las demás dimensiones no aparecen esos matrimonios, son matrimonios debidamente kármicos, que se han efectuado por lujuria nada más, no porque se pertenezcan esotéricamente. Pero hay algo muy importante aquí a notar, que cabe decir en este momento: cualquier matrimonio puede ser verificado aquí únicamente, pero si se ponen a trabajar con los tres factores, van apareciendo en todos los planos o mundos superiores como parejas. Hay que hacerse uno aquí y ahora por medio de su trabajo. Pregunta: teniendo en cuenta esto que acaba de decir, volvemos preguntarle venerable M, ¿qué son las almas gemelas? Respuesta: las almas gemelas son las parejas que al encontrarse pueden comprenderse muy bien y realizarse. Pregunta: o sea que las almas gemelas, hablando en el ámbito de parejas, son un hecho. Respuesta: y es que es un hecho, ¿quién lo va a discutir que no es así? Eso es indiscutible. Es indiscutible, es un hecho. Pero eso se lo discutí yo al venerable maestro Samael. Ese punto se lo discutió a Yaal, por una carta que le llegó, me parece, de Costa Rica. Le mandaba una persona la fotografía de una muchacha que, si era el alma gemela del para casarse, entonces el VM. Samael me pasó la carta a mí para que la leyera. Me dijo: lee esa carta y dame una respuesta. Yo casi ni la leí, así medio, vi la introducción de la carta y la pregunta que le hacía la persona. Me paré y dije: vea maestro, esto del alma gemela me cae gordo. Así se lo dije. Entonces se paró el maestro enérgico: ¿existen o no existen? Le dije: yo no estoy discutiendo eso, para mí existen y es un hecho, pero que gano con encontrarme con mi alma gemela es una legión y yo soy otra legión. Abrir interrogación: dos legiones podrán convivir apóstrofo. Entonces me dijo: no pueden convivir. Dije: para mi alma gemela de verdad, es un hombre y una mujer que se dediquen a trabajar con los tres factores a eliminar el ego. Entonces por la eliminación del ego viene el amor, la comprensión, la paz. ¿Es así o no es así? Me contestó el maestro: tiene toda la razón, Joaco, eso es así. Pregunta: ahora venerable maestro, ¿en qué consiste el doble opuesto? Respuesta: el doble opuesto es el polo contrario de un maestro, que es un demonio. Cuando el maestro da un paso a la luz, él lo da a las tinieblas. Mensaje de Navidad. En realidad todo el movimiento gnóstico, o sea, los que formamos el movimiento cada día, debe implantarnos la disciplina, el trabajo, ir acelerando más, porque la verdadera Navidad, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es la del corazón. Cada uno tenemos que celebrar esa Navidad, pero la Navidad verdadera del corazón. Si nosotros nos proponemos a trabajar todos unidos, podremos muchos llegar a la meta, lo lograremos, porque una sola golondrina no hace verano, de modo pues que necesitamos la fuerza y esas fuerzas la tienen todo el mundo dentro de sí mismo. Todos llevamos esa fuerza que la vamos adquiriendo a través del trabajo con los tres factores. Espero pues que los hermanos gnósticos, sean del país que sean, entiendan verdaderamente la necesidad de intensificar la lucha contra nosotros mismos, porque este es el final,
La guerra final de uno contra muchos y muchos contra uno, o sea, lo que está haciendo frente en nosotros es la partícula divina que llevamos dentro de sí contra las multitudes de elementos psíquicos. Esa es la guerra final, no es una guerra exterior, sino muy interior individual de cada uno. Entonces pues invito a todas las personas que están dentro de este conocimiento, a que nos lancemos a la guerra verdaderamente dentro de nosotros mismos. Morimos o vencemos, pero nunca derrotados. Uno debe morir en pies de guerra contra uno mismo. O sea, la guerra es contra nosotros, contra toda esa legión de elementos psíquicos que son los que nos detienen, y son las puertas del abismo que llevamos dentro de nosotros. Fin.